Pues esta semana hemos visto en las noticias cómo se ha desenterrado el cuerpo del dictador Francisco Franco, y a los españoles nos gusta mucho desenterrar muertos. Una costumbre que tenía la Inquisición era que si no te podías quemar vivo, te desenterraba y te llegaba a quemar muerto. Hay un famoso filósofo español del siglo XVI, Luis Vives, que él estaba en Inglaterra y se enteró que como a él no le podían quemar porque le acusaban de hereje, habían desenterrado a sus padres, que no tenían la culpa de nada, y habían quemado a sus padres. De tal manera que él entendió que en el momento que volviese a España, lo iban también a quemar a él. Entonces, esta mala costumbre de desenterrar a la gente y juzgarla después de muerta, la llevó incluso a hacer a un papa. Hubo un papa que consideró que el anterior papa que había estado en su lugar también era hereje según su opinión, y también lo desenterró, le hizo un juicio de cuerpo presente, aunque el cuerpo estaba momificado en un ataúd, y después de todo eso pues también lo juzgó como antipapa, lo condenó y lo quemó también. Entonces, Jesús hizo algo también semejante con nosotros, en el sentido en que nos sacó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y verdaderamente el Señor sabe que el gran problema del ser humano es la muerte espiritual en la cual se encuentra. Entonces, dice la palabra en Génesis 3:19, vamos a buscarlo, son los famosos versículos que dicen, Génesis 3:19, polvo eres y en polvo te convertirás. Así que una de las maldiciones que el ser humano tuvo cuando pecó y se rebeló contra Dios en el jardín del Edén es la muerte física y la muerte espiritual. Cuando estaba Adán en la presencia de Dios en el jardín del Edén, había algo que le permitía tener comunión con Dios, hablar con Él y tener una relación que cuando pecó, de repente todo eso se cortó, y además de ello entró algo que Adán no tenía antes, que era la muerte. Y tenemos que preguntarnos qué es eso de la muerte, porque a veces podemos pensar que la muerte simplemente es la ausencia de vida, pero también para eso tendríamos que definir qué significa eso de la vida. Y los médicos lo tienen un poquito más claro. En el siglo XIX, el XX, decían que la muerte era la falta de ritmo cardíaco, de tal manera que cuando una persona no le bombeaba el corazón, esa persona estaba muerta. Luego se descubrió que personas que habían aparentemente muerto en aguas donde habían sufrido congelación, a los 50 minutos habían llegado alguna a revivir, de tal manera que tuvieron que cambiar un poco su concepto, es decir, no es simplemente que se te pare el corazón, tiene que además no haber actividad cerebral, de tal manera que cuando el encefalograma de un ser humano está plano, entonces podemos decir que esta persona estaba muerta. En el siglo XIX, como no había esos avances, hubo una persona que patentó un ataúd con una campana dentro, de tal manera que era tal el miedo de que te enterraran en vida por la falta de praxis médica, que por lo menos tenían ahí una campanita para avisar a la gente pues que uno no se había muerto y que lo tenían que desenterrar. Dice la palabra en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esta morirá. Es decir, que hay una segunda muerte, aparte de la muerte física, que es la muerte espiritual. Es decir, un estado de separación espiritual para con Dios en esta vida y en la vida futura. Vamos a buscar Efesios 2:1
donde dice la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, porque por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí la Escritura habla acerca de que la condición normal de un ser humano en este mundo es estar muerto espiritualmente, estar viviendo una vida de desobediencia y de rebeldía contra Dios, y que la única solución que Dios puso a todo eso fue Jesucristo. Y que Jesucristo fue el que dio vida espiritual al ser humano. Entonces, cuando nos encontramos que verdaderamente salimos a la calle, compartimos el Evangelio con la gente y vemos tanta oscuridad y vemos tanta desobediencia a los caminos de Dios y tanta falta de hambre de Él, nos tenemos que preguntar qué significa verdaderamente eso que Jesucristo viene a ofrecer al hombre, para que cuando hablemos con alguna de estas personas le podamos decir qué es lo que Dios tiene para ellos. Pues para eso tenemos que entender qué significa eso de que estar muerto en nuestros delitos y pecados. La palabra que se utiliza en griego para delitos es la palabra paraptomasis, que significa los errores, las desviaciones, las falsas y las ofensas contra Dios. Es decir, que el ser humano ha traspasado los límites que Dios le ha puesto, de tal manera que le ha puesto en una situación de rebeldía contra Él. Cuando habla de pecado utiliza una palabra que se llama amartía, que significa que el ser humano es culpable, ha perdido el rumbo. Y vemos la sociedad, y vemos nuestros amigos, vemos nuestros vecinos, y vemos que la gente verdaderamente ha perdido el rumbo totalmente. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, establecen leyes que nos dicen lo que tenemos que creer, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, lo que tenemos que considerar como matrimonio, lo que debemos aceptar y lo que no tenemos que aceptar. De tal manera que esa muerte espiritual que hay en el hombre, esa rebeldía y esa desobediencia, ha contaminado todo lo que se puede contaminar en las leyes y en un país. Y Jesús vino a traer vida. Y esa vida espiritual marca la diferencia entre una persona que vive de espaldas a Dios y una persona que le conoce. Cuando hablamos de vida, la podemos definir como la capacidad que tiene un ser vivo, un ser, de organizarse, crecer, transformarse, responder al entorno, reproducirse y morir. Otros han definido la vida, y es un concepto complicado. Es decir, tú cuando le preguntas a una persona qué es la vida, verdaderamente lo va a definir más en virtud de las cosas que tiene en su vida o no tiene. Por ejemplo, para una persona la vida es el poder tener trabajo, o disfrutar de unas vacaciones, o hacer lo que a uno le dé la gana, o el tener una situación económica mejor. Incluso alguno puede decir que la vida es pues no tener deudas. Entonces, las definiciones que la gente da de la vida pues son bastante parciales. Los filósofos dicen que la vida es esa energía que está en nuestro ser, que nos permite hacer las cosas que hemos hablado, crecer, reproducirnos, interactuar con nuestro entorno. Incluso se han hecho experimentos en los cuales a una persona que estaba a punto de morir la han metido en un escáner,
la han pesado y han descubierto que el ser humano cuando muere, pues tiene una pérdida como de 2 gramos de peso. Es decir, que hay algo ahí, hay algo que es medible que desaparece del ser humano. Entonces, esa energía espiritual, dice la Escritura en Juan 1, nos dice de dónde procede. En Juan 1, versículo 1, dice así la palabra: en el principio era el Verbo. La Biblia habla de Jesús como el Verbo, como la palabra de Dios. Otras versiones dicen la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces aquí nos enseña varias cosas acerca de Jesús. Una, que Jesús es la acción. El verbo es la acción de una frase, pero también es la acción de todo lo que ha ocurrido en este mundo. Jesús es el motor de todo ello. Y Jesús es la palabra, es decir, el mensaje que Dios ha mandado. Nosotros, cuando estamos en la calle predicando, no estamos predicando una iglesia, no estamos predicando una doctrina, estamos predicando una persona. Y es algo muy distinto predicar una persona que predicar o hacer propaganda de una iglesia. Estamos hablando que la gente tiene que tener un encuentro con el Creador. Dice aquí que Jesús es el principio, de tal manera que lo estábamos estudiando en la escuela de discipulado. Es muy distinto tener principios en la vida y es que Jesús sea el principio, sea el primero. Jesús vino para ser el primero en nuestras vidas, no para ser algo secundario. Luego dice aquí que Él es la fuente de todas las cosas hechas, de tal manera que cuando Él vino a la tierra, lo que Él vino es que nosotros pusiéramos en orden las cosas de nuestra vida para que Él empezase a hacer cosas nuevas en nosotros. Y luego dice que Él es la fuente de la vida, es decir, que aunque no sepamos capaces de definir correctamente qué es la vida, bíblicamente la vida es Jesús. De tal manera que esa energía que viene de Jesús, esa persona que es Jesús en nosotros, es la vida de todo aquel que le ha entregado su corazón a Jesucristo. Dice en el 5, la luz en las tinieblas, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, es decir, que hay una relación entre la vida de Dios y la luz en nosotros, y que esa luz, hay unas tinieblas que están intentando apagar esa luz y apagar esa vida en nosotros. Entonces, la palabra nos enseña que para que nosotros podamos recibir esa luz, dice en Juan 3, del 5 al 8, que necesitamos tener un encuentro con Dios de tal manera que sea como un nuevo nacimiento. Los judíos estaban acostumbrados a esta frase, porque para ellos un prosélito, alguien que se convertía al judaísmo, para ellos lo llamaban como si hubieran nacido de nuevo. Pero dice la palabra en Juan 3, el versículo 5 al 8, dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí está Jesús hablando a un hombre que se llamaba Nicodemo, el cual era un hombre que era una autoridad entre los judíos. Era un hombre que enseñaba a otros y que además formaba parte del Sanedrín, de tal manera que era parte de la creen dentro del judaísmo. Pero Jesús le dice, a ti te falta la vida del Espíritu dentro de ti. Porque es muy distinto tener religión que tener una relación. Hay mucha gente en esta vida que tiene religión. Vemos gente súper religiosa, como muchos musulmanes. Vemos gente súper entregada a sus creencias, como dentro del hinduismo, donde algunos no hacen más que ayunar, tumbarse encima de clavos y sacrificarse hasta límites que parecen hasta irracionales,
en virtud de sus creencias o de su filosofía. Pero aquí Jesús está hablando de entrar en una nueva relación con Él, una nueva relación por medio del Espíritu Santo. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde es ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, lo que está hablando Jesús es que cuando uno entra en esa nueva relación con Dios, recibe como un viento espiritual, como una nueva influencia, como una energía dentro de él. De tal manera que una de las cosas que podemos saber de que una persona ha nacido de nuevo es que hay algo dentro de él nuevo que le acerca a Dios y que le hace tener sentido para todo. Tú oras y sientes como si Dios estuviera escuchando. Lees la Biblia y sientes como si Dios estuviera hablando. Es decir, que hay algo que la Biblia llama el Espíritu Santificador o Espíritu Santo que hace que todo tenga sentido y que recibas como un poder sobrenatural que te ayuda a vivir en los caminos de Dios, como una energía que viene de lo alto, una vida que viene de Dios que hace que tu relación con Dios sea algo vivo y no algo muerto. Por eso estamos predicando a un Dios vivo. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de si iba a haber o no resurrección de los muertos, es decir, si después de esa muerte, lo que la gente le estaban preguntando, ¿hay vida después de la vida que estamos viviendo ahora o no? A Jesús le dio una gran respuesta, y es, la Biblia habla de que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Así que lo que el Señor está diciendo, que Él desea que los que le sigan estén vivos espiritualmente y no estén muertos espiritualmente. Y esa es una gran pregunta. Es decir, ¿es posible que una persona que haya conocido a Dios, que haya recibido la vida de Dios, de repente todo eso se muera, todo eso caduque, todo eso se convierta en algo que se pueda olvidar? Pues es una gran pregunta y es el meollo de lo que estamos hablando. Verdaderamente, después de haber recibido la vida de Jesús en nosotros, ¿esa vida se puede apagar? Pues la realidad es que sí, y lo vemos. Cuando estamos predicando en la calle, por desgracia, nos encontramos muchísimas personas que algún día conocieron al Señor, algún día escucharon de Él, algún día le siguieron y se apartaron, se olvidaron de las cosas que habían recibido. Entonces, ¿cómo podemos evitar que eso ocurra en nuestra vida? Que esa energía que hemos recibido de parte de Dios se apague o se muere, porque todos sabemos que los móviles, si no los cargas, pues se terminan apagando. Entonces nosotros espiritualmente, si no estamos cargados, pues tarde o temprano nuestra pila espiritual se va a apagar y se va a morir. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues el pasaje que el Señor me guió lo tenemos en el mismo, vamos a leerlo, en el mismo capítulo, libro de Juan, en el capítulo 15, donde habla acerca de cosas muy importantes. El capítulo 15 de Juan, versículo 1. Es el famoso pasaje en el cual Jesús está hablando de que Él es la vid y nosotros somos como pámpanos, es decir, como un pámpano de uvas. Tú imagínate ahora que tu vida es un pámpano de uvas y cada uva tiene un nombre: matrimonio, trabajo, economía, hijos, todo. Pues Él dice que todo le pertenece a Él. Es decir, no que Jesús es una bolita más de uva ahí en tu vida, sino que todo el pámpano le pertenece a Él. Y dice el versículo 1, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Es decir, aquí habla dos cosas. Una, que la vid soy yo y tú estás conectado a mí. Es decir, que el pámpano no puede desconectarse de la vid, porque si se desconecta de la vid, algo va a pasar. Pero que Dios está trabajando. Y todos sabemos que en la agricultura, para recibir fruto, hay que trabajar mucho. Hay que quitar, hay que
cavar la tierra, hay que sembrar buenas semillas, hay que cuidar esos esquejes, esos troncos que nacen, hay que limpiarlos, hay que sulfatarlos, hay que quitar las infecciones. Es decir, que hasta que tú recibes ese racimo de uvas hermoso que tienes encima de la mesa, ha habido mucha gente que ha estado trabajando para que tal cosa sea realidad. Dice el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, Dios te ha llamado a que lleves fruto, y una de las consecuencias de tener vida es que tú das fruto. Así que podemos definir que una persona que no da fruto espiritual, hay algo que no está funcionando bien en esa persona, algo que se ha cortado. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Es decir, que una de las formas en las cuales se limpian los racimos de Dios en tu vida, una forma en que tu vida se limpie, se prepara para ser ese racimo fructífero, es a través de la palabra. Por ejemplo, lo que estás haciendo ahora mismo, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, hay algo que cambia en ti. Es decir, cuando uno está escuchando atentamente, no simplemente escuchando como el que escucha una canción, hay algo que cambia, algún concepto, alguna idea, alguna actitud, algo cambia en nuestro interior. Es decir, que uno no puede quedar indiferente. Cuando escucha la palabra de Dios, siente que algo en su vida se transforma y se cambia. Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La única forma de poder vivir la vida de Dios es permaneciendo diariamente. Tiene que haber continuidad. No hay nada peor en la vida cristiana cuando llevamos una vida discontinua y sin disciplina. Es decir, los cristianos que creen que por una vez a la semana su vida espiritual va a estar llena del fuego cada día, no sabe lo que está hablando. Es como el que come. No podemos comer una vez a la semana. Necesitamos comer 3 veces al día. Necesitamos estar 3 veces al día como mínimo delante del Señor. Y esto no es un idealismo imposible de llevar a cabo. Es que siempre hay oportunidad para poner delante del Señor todas las cosas que vamos a hacer en el día. Cada comida que vamos a hacer, cada trabajo que necesitamos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Yo lo he visto en mi vida muchas veces. Muchas veces me he quedado ante situaciones que no sabía qué hacer absolutamente. Cómo arreglar ese baño o cómo solucionar ese problema económico que me había venido de repente. Pero esa oración de poner delante del Señor, Padre, no sé qué hacer, lo cambia todo. El Señor abre camino y uno necesita vivir conectado constantemente. Fíjate, en el mundo actual, cada vez como se nos vaya la conexión o se nos acaben los datos, la gente se pone hasta de los nervios. Necesita estar conectada en su Facebook, en su YouTube y en todo. Pero es que espiritualmente hay muchos creyentes que viven desconectados toda la semana del Señor y quieren conectarse el domingo, y no puede ser. Tienes que estar conectado constantemente y con esa humildad reconocer que no vas a poder vivirlo. Esta vida no la vas a poder vivir si no estás diariamente permaneciendo en él. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Y aquí está una gran advertencia. Está hablando de personas que han sido pámpanos. No está hablando de personas que nunca han sido pámpanos. Es decir, aquella persona que no, después de haber conocido al Señor, no permanece en Él, se va a encontrar que se va a estar en una situación de gran peligro espiritual. Dice aquí que se va a secar. Vemos muchos cristianos secos espiritualmente, verdaderamente. Personas que un día anduvieron en el Señor y dando testimonio y viviendo cerca de Él, que de repente sus vidas
se han secado por completo, no tienen ni para dar a otros ni para darse a sí mismo. Habla aquí que el Señor les va a echar a fuego y que incluso pueden caer en un fuego espiritual que puede que sea el fuego del infierno. Entonces, es muy serio el permanecer en Dios y permanecer su vida en Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice aquí en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, la única forma en la cual nosotros podemos dejar que esa vida fluya en nuestras vidas y sea algo constante es permaneciendo en Dios por medio de la palabra y de la oración. La oración tiene un punto importantísimo. Dice aquí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, que tenemos a nuestra disposición todos los recursos espirituales para ello. Es decir, no hay una sola cosa que necesitemos para afrontar la batalla espiritual en la que estamos que Dios no haya provisto ahí a través del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a orar. Por eso tenemos una escuela de oración los viernes. No solamente porque necesitamos orar juntos, sino porque tenemos que aprender a orar. Y orar de forma efectiva, para que tenga resultados. Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que uno tiene que vivir para la gloria de Dios. Es decir, no vivimos para pagar deudas, no vivimos para trabajar, no vivimos para solucionar problemas, no vivimos para las vacaciones, ni vivimos para nuestras vanidades, vivimos para Dios. Para eso vivimos. Para eso Él derramó su sangre, para que vivamos para Él. Entonces, ¿en qué cosas se pueden ver que nosotros verdaderamente estamos permaneciendo en Él? Una de las cosas es lo que dice el versículo 9. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es decir, que el amor a Dios es una de las cosas que se va a mostrar que una persona está llena de la vida de Dios. Es decir, una persona que dice que anda en las cosas del Señor y no hay amor en su vida, es decir, que es una persona arisca, es una persona iracunda, es una persona que siempre está poniendo distancias, una persona que no está llena del amor de Dios, una persona que no está andando en la vida de Dios. Esa característica tiene que estar en nuestra vida, un amor a Dios, que tiene que brotar en todo lo que hagamos. Sigue diciendo el 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de Dios y permanezco en su amor. Es decir, que hay un amor hacia la palabra de Dios. Muchas veces parece increíble que los creyentes no conozcan la palabra, pero tienes que gastar tiempo estudiando la palabra. Muchas veces nos gastamos 50 euros en tantas cosas, a veces cosas inútiles. Yo no voy a criticar a nadie por lo que se gaste en un móvil, pero hay personas que los móviles se gastan cientos de euros. Y no somos capaces de gastarnos 40, 50 euros en una buena Biblia de estudio. Una Biblia que tenga buenos comentarios, buena introducción a cada libro, que nos motive a más. Es que tenemos que ser motivados por la palabra a más. Y verdaderamente el amor a la palabra es una de las cosas que mantiene viva en nuestras vidas el amor de Dios. Dice el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra de las características de alguien que está lleno de la vida de Dios es el gozo. Y el gozo es algo espiritual. El gozo no es algo que venga de nuestro propio carácter. Podemos ser las personas más melancólicas y más tristes del mundo en nuestro propio carácter, por las cosas que hemos edificado o lo que hemos pasado en nuestra vida. Pero el gozo es algo espiritual. El gozo viene de tu conexión con Dios. Es algo que no tiene explicación. Es algo que no tiene que ver con la realidad que vivamos. Podemos vivir una realidad súper desgraciada, pero a ver esa presencia de Dios
en nuestro corazón. No podemos permitir que el enemigo nos la robe, que la oscuridad nos la robe, que nosotros mismos por nuestra dejadez nos la dejemos robar. Tenemos que dejar que el gozo brote, y sabemos lo que dice en Gálatas 5 de los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El gozo es una de las cosas que tiene que salir de nuestra vida. Dice el 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y otra de las características de alguien que vive lleno de la vida de Dios es el amor hacia los demás. Es decir, cuando uno no vive centrado en uno mismo y en los tuyos y en tus circunstancias, sino que hay algo más. Hay una preocupación y un amor por los demás, por el que la obra de Dios vaya hacia adelante, que otras personas conozcan a Jesucristo. Tiene que haber un amor de Dios hacia el prójimo o próximo. Mucha gente no entiende la palabra prójimo, pero la palabra próximo sí. Pues la palabra próximo es lo que significa prójimo, es decir, los próximos, los que están a tu alrededor. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar de Dios, que Dios nos puede utilizar a nosotros, vecinos, el chino en su tienda, personas musulmanas que nos rodean, tanta gente que tenemos a nuestro alrededor, y que tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos para poder alcanzarlos para Él. Dice en Mateo 22, 34, cuando Jesús le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? Una pregunta muy importante. Es decir, pues si uno cogiese la Biblia, es como si cogiendo la Biblia le preguntasen ¿de qué forma resumes lo que Dios pide al hombre? Los judíos ortodoxos lo tienen compilado. Ellos han contado todos los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento y han llegado a la conclusión que hay 613 mandamientos que todo judío practicante tiene que cumplir, acerca de guardar el sábado, acerca de la familia, el trabajo, la ética, todo. Pero a Jesús le hacen una pregunta de que en una frase resuma cuál es el mandamiento más importante que hay en la palabra. Y en el versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o todas tus fuerzas, dice otra traducción. Este es el primero y más grande de los mandamientos, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí habla que el amor tiene que ser lo primero, pero aquí habla de tres todos que marcan la diferencia. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es decir, que Dios quiere el todo, no quiere parte. Nosotros no podemos decir: Señor, yo te voy a entregar esta área de mi vida, pero esta área no. El Señor lo quiere todo. Y si queremos que la vida de Dios fluya, tiene que estar todo. Esto es como el que hace una instalación de fontanería, pero deja un agujero en un tubo. Tú puedes decir que casi toda la instalación está maravillosa y está perfecta, pero como haya una soldadura en la cual haya una fuga, se va todo al traste. Y no va a funcionar ni la calefacción, ni va a funcionar bien la instalación de agua. Pues en nuestra vida Dios quiere el todo, para que todo funcione. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y todas nuestras fuerzas. Yo, en ese último caso, ha habido veces que el Señor me ha tenido que corregir,
porque he dedicado mis energías a hacer tantas cosas, algunas de Dios y otras no de Dios, que Dios me ha tenido que parar muchas veces, incluso a veces hasta con enfermedades, para decirme, no, yo quiero que todo sea para mí, y tú estás dedicando tus energías a cosas que están disipando tus fuerzas de muchas maneras. Otra forma de pecar en esta área es cuando estamos intentando solucionar todo con nuestras propias fuerzas. Y por supuesto que hay problemas que tienen que tener nuestra intervención, pero llega un punto que tenemos que llegar, como hemos leído en Juan 15, un punto que tenemos que decir al Señor, Señor, sin ti nada puedo hacer. Yo estoy intentando arreglar esto a mi manera, con mi forma de pensar, pero necesito que tú seas el que lo haga. Eso es cuando llegamos a ese punto que nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, no puedo más. Y el punto no es que sea la última cosa que hagas, sino la primera que hagas. Tienes que cambiarle el orden. En vez de esperar que ya todo se derrumbe, todo sea de que tengas que clamar a Dios para que eso se solucione, a cambiarlo y empezar diciendo, Señor, esto hay que solucionarlo. No sé cómo hacerlo y te pido que me ayudes a ello. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y la única forma de aplicarlo la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. Y dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, fíjate lo que habla aquí, dice, poniendo todo esfuerzo. Eso significa diligencia, esfuerzo. Y nos esforzamos para hacer ejercicio físico, nos esforzamos para sacar adelante muchas cosas, unos estudios, una reforma o cualquier cosa que necesita en esta vida, esfuerzo y trabajo, pero dice aquí que en las cosas de Dios tenemos que esforzarnos. Es como si el Señor dijese, si uno quiere ir a más, pues tienes que poner más energía y más empeño en ello. Y dice aquí, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hay gente que está ociosa y está sin fruto, pero que si tú te esfuerzas por añadir estas cosas a tu vida espiritual, no te vas a poder quedarte ocioso. Va a haber algo dentro de ti que te va a decir, esto no puede ser, no me puedo conformar. Dios quiere que vaya más. Y dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy ciega, muy corta es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Tú fíjate, ¿cuánta gente hay en las iglesias miopes espiritualmente? Yo soy miope físicamente, yo me quito las gafas y veo muy mal, pero hay mucha gente que cree que ve y sin embargo no ve espiritualmente. Cree que están vivos y están más muertos que vivos. Creen que están dando fruto y no están dando fruto. Entonces, la única manera en la cual podemos dejar que esa vida fluya es haciendo que el Señor sea lo primero en todo. Vamos a leer un último versículo en Colosenses 1:18. Lo estábamos estudiando esta mañana en el discipulado. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Habla de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es decir, Jesús es la cabeza de la iglesia, no ningún papa ni ningún hombre.
Él que es el principio, es decir, que todo tiene su principio en Jesús, el primogénito desde los muertos, es decir, aquel que fue el primero que se levantó desde los muertos para que en todo tenga la preeminencia, es decir, que Él sea el primero en todo. Y cuando tú pones a Jesús como el primero en todo en tu vida, ten por seguro que tu vida va a cambiar. Porque cuando Él es el primero, entonces hay muchas cosas que se ponen en orden en nuestra economía, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud, en muchas cosas. Cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y dejamos al Señor que sea el primero en todo. Vamos a ponernos de pie.